El debate de los peces sintientes que juegan fútbol y distintas personalidades ha tenido un giro y tiene que ver un poquito con lo que ha instalado Mañalich, lo que ya lo estaba diciendo Magdalena Mervilá y este sector del panel. ¿Tiene alguna grafa? Ahí está, bueno, un embrión humano de 6 semanas, ¿es sintiente o no es sintiente? A ver, nosotros recién acabamos de conversar sobre la crisis demográfica que tenemos en este país, porque tenemos una tasa de natalidad de 1,1. Exacto, muy importante. Ok, tenemos una tasa de natalidad de 1,1. Eso significa, damas y caballeros, que la educación sexual ha sido sobre exitosa. Porque si tú tienes una tasa de natalidad de 1,1, significa evidentemente, dice pero, hoy en día tener un hijo muy caro. No, pero tú para evitar tener hijos, tú para evitar tener hijos tienes que utilizar métodos anticonceptivos. Entonces, resulta que si caíste con a una tasa de reemplazo de 1,1, entonces has tenido una educación sexual extremadamente efectiva, tan efectiva que tienes que empezar a generar incentivos nuevamente para que haya más niños. Entonces, porque antes de eso, o sea, si tú no tienes educación sexual efectiva, evidentemente vaya a tener cabros chicos como locos, como en África. ¿De acuerdo? Entonces, ese argumento se cae. El argumento de que la gente es demasiado estúpida, el argumento de que la gente es demasiado estúpida para poder controlar su fertilidad, se cae de la mano de las propias cifras que acabamos de conversar. Ese es el primer punto. Y si tú eres capaz de controlar tu fertilidad, entonces también eres capaz de tomar las precauciones necesarias, cuanto menos en lo que son las relaciones en general. Sí. Estamos hablando del tema de 3 causales, yo creo que es un tema de debate súper complejo, por toda la carga emocional que va asociada a las 3 causales, ¿de acuerdo? Pero quedémonos en la generalidad. Pero el libre, vamos al aborto libre. No, el aborto libre significa que tú incluyes dentro de lo que son los métodos anticonceptivos el aborto. ¿Por qué? Porque tú tomaste libremente la decisión de realizar una actividad. Tú tomaste libremente la decisión de realizar una actividad que está diseñada para tener guagua, no tomaste las precauciones y después el que tiene que pagar el pato de la boda es la guagua. Y eso no tiene ningún sentido. Y más encima lo tienes que pagar, el fisco a través de los impuestos. Aguanta un poquito que alerta de reel, muchachos. Alerta de reel. Johannes, yo le recuerdo que usted está igual en modo campaña. ¿Qué le pasa a la 2? ¿Qué le pasa con los perrijos? A ver, ¿qué es lo que sucede? No critique al informante, pues no lo estoy criticando a usted, pero yo pienso que una sociedad que renuncia a tener hijos, cuando la gente renuncia a asumir responsabilidad también por la siguiente generación, educar, amar también, porque amar es sacrificio. Yo tengo una niñita de 1 año y 1 mes, no renunciaría a ella por nada del mundo, tampoco a mis 2 hijos mayores, y la verdad es que creo, eso sí que de alguna manera se va empobreciendo nuestra vida y para mucha gente que toma la decisión, muchas veces con mucha justificación económica, etcétera, de no tener hijos, pero se empobrecen aún más. Yo creo que el impacto económico positivo no compensa de ninguna manera lo que es el empobrecimiento personal que va de la mano de no tener una familia y gente por la cual preocuparse. Pero Johanna, hay gente que decide ser soltero y no tener hijos y no por eso pero si eso pobre. Pero eso yo no lo pongo en duda. Es su libertad de tomar esa decisión, absolutamente, y se respeta absolutamente. Eso no significa que yo no le diga, oiga, una lástima, porque de alguna manera puede tener, la vida tiene más que ofrecer que solamente lo material. Bien jurídico protegido que está afectado la vida empieza al momento de la concepción y nosotros podemos llegar en casos extremos a tomar la decisión de que se tiene que o se puede quitar la vida, que es como, por ejemplo, el único caso que donde yo intelectualmente llego a acercarme, pero igual tengo mi reticencia, que es el caso de la violación o, inviabilidad. Eso es un tema ya en médico, nunca ha sido un tema. Pero le voy a decir una cosa, o en el caso de la pena de muerte, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. La diferencia entre el aborto y la pena de muerte radica en que el aborto mata a un inocente y la pena de muerte a un culpable, en el ideal de los casos, cuando no tenés jueces tirados las mechas.
Entonces, cuando te estoy planteando esto, lo estoy planteando ¿por qué? Porque tú eres una constante en el tiempo desde el momento de tu concepción hasta el momento de tu muerte natural o no natural. Hoy en día en Chile parece que eso de la muerte no natural parece ser lo más natural. Hace años en Chile ha sido Sí. así. Bueno, no, te estoy hablando simplemente de que con la delincuencia que tenemos. Está bien. Pero hasta ese momento, tú eres una sola línea de tiempo y evolución. Desde el principio hasta el final. Cuando tú llegas y me dices, ¿sabes qué más? Mira, hasta tal momento debes estar legalizado, por lo menos despenalizado Despenalizado. claro, sí. tu asesinato. Y ese derecho se lo das al Estado, de determinar hasta cuándo y desde cuándo te pueden matar. ¿Tú crees que eso no tiene impacto después cuando ya estás vivo? O sea, nacido. La lógica, la filosofía misma de decir que una persona, o sea, un ser humano, ¿ya?, que su condición de persona y su protección de sus derechos depende de una decisión del Estado, es completamente, o sí, es una, no lo es, no lo es, porque la legalización significa, entre otras cosas, no te obliga a abortar. No, y si la madre no lo desea nunca, y si nosotros despenalizamos el asesinato, tampoco te obliga a asesinar. ¿De acuerdo? No, pero no tiene sanción en caso de que lo cometa. Pero no tiene sanción. Es decir, que el Estado renuncia a su obligación de proteger los derechos anteriores. Sí, porque considera que no es delito, esa es su tarea, los derechos del ser humano. Renuncia a su obligación de proteger los derechos superiores de las personas. Y renuncia por un tema de conveniencia. Y si puede renunciar en este momento, ¿por qué no puede renunciar cuando tenés 5 años, o a los 20, o a los 60, o a los 70? El tema de la eugenesia, por ejemplo, no es algo que haya desaparecido de los anales de la historia todavía. El tema de la eutanasia por razones económicas es algo que se está produciendo en Canadá. Entonces, caballero, usted me está planteando aquí está reduciendo mucho el tema. Usted, señora, señor, ya está nacido. Si usted le hubiesen preguntado antes de nacer si quería ser abortado, probablemente habría dicho que no. O sea, es el trauma de los europeos ahora que tienen aborto. Con el trauma de que podrían haber sido abortados. Pero el punto es mucho más profundo. Si usted le da derecho al Estado a decidir hasta cuándo, desde cuándo protege su vida, le da derecho al Estado a decidir hasta cuándo protege su vida.